bienvenidas y bienvenidos a nuestra conversación, a nuestra charla de hoy con don Alfonso León Cancino, quien nos acompaña. Arte y Memoria es un proyecto, es un proceso de Pro Barichara para buscar poner en contacto a las expresiones artísticas y buscar la identidad cultural que existe y queremos promover en Barichara y en la región. Por eso tenemos este espacio con artistas e intelectuales de nuestra población, como esta tarde con don Alfonso León, autor del libro Barichara en la Historia, recientemente publicado y recientemente agotado. Don Alfonso nos hizo a todos el regalo de hacer una recopilación de la historia o de buena parte de la historia de Barichara. Como bien lo dice don Alfonso, los pueblos pequeños, y más como en la categoría a la que han promovido a Barichara últimamente, que es uno de los pueblos lentos del mundo, también tiene su historia. Y la historia de Barichara ha sido materia de estudio de don Alfonso León Cancino. Y es ese el eje de la conversación que vamos a llevar en la tarde de hoy, en compañía de todas y de todos ustedes. Les proponemos, a modo de dinámica de la conversación, que rompamos la frontera, ¿no? La cuarta pared del teatro el público, la frontera invisible que hay entre el público y el escenario. Rompamos esa cuarta pared y podamos contar con su participación, con sus preguntas, con sus comentarios, que personalmente me encargaré de ir otorgando espacio para que cada una y cada uno nos puedan acompañar desde sus inquietudes. Es una dicha poder compartir con usted diaria y cotidianamente, porque tenemos el placer de vivir en Barichara y podemos esta tarde compartir con nuestros amigos visitantes y habitantes y residentes de Barichara. Gracias, Carlos. La verdad me siento emocionado de estar hoy con ustedes, de poder compartir algunas experiencias, de contarles cómo se ha hecho este libro, por qué se ha hecho este libro, algunos elementos lo más exhaustivos posible, pero seguramente se nos escaparán algunas cosas. Les agradeceríamos que hagan sus preguntas, hagan sus comentarios, que seguramente con esto vamos a tener un mejor nivel de aceptación, de compenetración en lo que estemos tratando. Pecando de modesto, hago algunas anotaciones sobre lo que tú muy gentilmente utilizaste como presentación. Por favor. En primer lugar, me presentó como ingeniero. La verdad es que como vivía en Bucaramanga, y en Bucaramanga no había sino facultades de ingeniería, y entonces mis padres no me podían mandar a estudiar a otra parte porque les resultaba costoso, entonces estudié lo menos ingeniería posible, entonces fue ingeniería industrial, de manera que, bueno, soy un ingeniero de título, pero realmente ha sido poco lo que he trabajado a lo largo de la vida como ingeniero. Ingeniero de la salud me calificabas. Bueno, es que dentro de esa no vocación como ingeniero, entonces en mis estudios posteriores me dediqué a la administración de salud, y entonces estuve la mayoría de mi tiempo activo en temas como la administración de salud, la gerencia de salud y este tipo de cosas. Y ahora ya de viejo, entonces me dio por venirme a
pasar estos últimos años en Barichara, sitio que siempre fue mi polo de atracción, donde siempre me sentí muy satisfecho, donde espero que todos ustedes se sientan muy complacidos, porque realmente Barichara es pues algo que es mejor ni siquiera dañar la emoción que cada quien siente tratando de definirlo. Es simplemente algo mágico, algo en lo cual uno pues no quisiera salir de este éxtasis que le produce vivir en Barichara. Muchas gracias. Ayer conversábamos en la mañana, en la primera cita de la mañana con Ítalo Cereghino, el italiano, y hablábamos sobre la presencia de los inmigrantes en Barichara y en Colombia, digamos, en Santander. Ítalo se ha dedicado a estudiar mucho el tema. Y luego hablábamos con don Ramón Atuesta, que es, como él mismo lo dijo, orgulloso de ser un campesino que ha nacido con los pies metidos en la tierra, dedicado a la alfarería y a la hechura de ladrillos y de telas. Bueno, todos metemos mucho la pata. Sí. Todos metemos mucho la pata. Aquí una pata, las patas uno las mete y le queda amarillas. Ya, parte amarillo. Que es la historia que nuestro invitado de hoy tiene. Precisamente en el libro Barichara en la historia, hace un recuento sobre justamente diferentes etapas y diferentes épocas en Barichara. Dentro de las indagaciones que tú has hecho, ¿cómo es el panorama que hay en una Barichara antes de su fundación? Toda la presencia de los indios guanes, de los nativos guanes aquí, de su lenguaje, de su apariencia, de su fenotipo. ¿Cómo podríamos imaginarnos, y con el dibujo que tú nos regales, el horizonte en Barichara antes de la llegada de la conquista española? Bueno, remontémonos bien atrás, simplemente para decir que todo indica que esta fue una región de espejos, de cuerpos de agua, mares, lagos, qué sé yo. En todo caso, por la cantidad de fósiles que se encuentran, es bastante probable o casi seguro que esto haya sido justamente una zona invadida por las aguas, de manera que pues eso también es algo que dejó su huella y que vale la pena pues tenerla en cuenta. Bueno, saltando muchísimo tiempo, miles y miles de años, llegamos a lo que es conocido, que es la presencia de los indígenas guane en esta región. ¿Qué podríamos decir sobre los guanes? En primer lugar, hay discusiones sobre de qué etnia proceden, y unos dicen que vienen de los chibchas, otros que de los caribes. La verdad es que los expertos en la materia, en su gran mayoría, dicen que los guanes son de origen chibcha, pero observando rasgos físicos, es muy probable también que hubiera alguna influencia de indígenas caribeños, porque el tipo de los guanes y de sus descendientes, así sean mezclados de la actualidad, pues tienen como mucho más del tipo de los caribes. Fíjense que la mayoría de los pobladores de la región son relativamente altos, tienen una nariz aguileña en mayor o menor grado. En fin, parece que la influencia de los caribes fue muy grande. Gente muy pacífica, hasta que llegaron los españoles y pues se vieron invadidos y por tanto tuvieron que proceder a defenderse, y entonces ahí salió bastante la garra de que luego nos enorgullecemos los santanderianos, pero la verdad es que se podría decir que fue porque los provocaron, ¿sí? Era gente muy organizada. Yo quisiera destacar de esa época el hecho de que eran muy solidarios, tenían mucho el sentido de colectividad.
Es decir, todavía el concepto de propiedad privada y exclusiva y mezquina como que no había calado a fondo en ellos, y entonces era pues un participar en todas las actividades y en la propiedad de los escasos bienes que tenían, y eso pues que lamentablemente con las costumbres modernas se ha perdido mucho. Es algo que es un patrimonio que valdría la pena pues rescatar.